Señor Camacho, buenos días, gracias por acompañarnos. Usted está caminando San Miguelito. ¿Qué le dice la gente en San Miguelito? ¿Cuál es el cambio que están esperando específicamente? Bueno, mira, San Miguelito, como todo el país, tiene su principal problema en el desempleo. Me refiero para los habitantes y en razón de ese desempleo, su segundo problema más agudo es el tema del costo de la vida. Ya que además de que muchos no tienen empleo, una enorme cantidad de personas que no tienen empleo, hay otros que no ganan lo suficiente. Entonces, desempleo y alto costo de la vida son los dos principales problemas de los habitantes de San Miguelito. Ahora, una vez que tú dejas de ver el problema específico de las personas, de las familias, y ves los problemas del distrito, obviamente que hay que mencionar el tema de la recolección de la basura, que es un problema muy serio. El tema de la inseguridad es otro tema muy serio. Y ya en razón de eso se va repartiendo el resto de los temas, que es el tema de los problemas en la educación, de la falta de aulas en algunos lugares, y el tema de salud también, ya que hay muchos corregimientos de San Miguelito que no tienen un centro de salud o no tienen un centro de salud a la altura de las necesidades. Hay corregimientos de San Miguelito que si una persona se enferma a altas horas de la noche, sencillamente salir de San Miguelito a altas horas de la noche es complicado. Señor Camacho, pero hay muchos problemas, lo sabemos en San Miguelito. ¿Hacia dónde se enfocaría usted? ¿Cuál sería una propuesta suya, por ejemplo, de llegar a la Asamblea? Mira, Dios primero, yo voy a llegar a la Asamblea y ahí aparezco en el índice, ustedes tienen como Camacho Castro, Eduardo Camacho, pero yo aparezco en la papeleta como Camacho Castro, el amigo fiel, así aparezco en la papeleta. Dice el amigo fiel en la papeleta. Y desde la Asamblea, para contribuir a solucionar los problemas de San Miguelito y del país, porque uno va como diputado nacional, uno tiene que primero lograr que la Asamblea deje de ser parte del problema y que se convierta en ser parte de la solución. Y para dejar de ser parte del problema, quienes integran la Asamblea Nacional tienen que tener por delante los intereses del país y no los intereses personales. Eso es fundamental, porque todo el mundo habla de transformar nuestra sociedad, pero primero tenemos que transformarnos nosotros al interno, de nosotros como personas, entender que la búsqueda de cualquier puesto del gobierno tiene que llevar a la búsqueda del bienestar común. Nadie va a votar por Camacho Castro, el amigo fiel, para que se siente en un puesto, o va a votar por el alcalde, o va a votar por el representante, o el presidente para que se siente en un puesto. Todo el mundo vota en razón de que si esa persona a la cual él le está dando el voto, lo va a ayudar a mejorar su calidad de vida. Ahora, pero hay una realidad también, señor Camacho. Ahora mismo la Asamblea se está situando en el centro de un problema. O sea, todo el mundo dice que la Asamblea es parte de ese problema, del problema que tiene la ciudadanía y la política. Por eso te decía que hay que convertir a la Asamblea en parte de la solución y querer ser parte del problema. ¿Y cuál es parte del problema? Que los diputados, ¿Y cómo realizar esa conversión? Los diputados en su mayoría caminan de espalda al querer de la población. Aquí el tema de aquí hay evidentemente una falta de políticas económicas y sociales que se definen a través de las leyes, que para lograr que la economía se despegue se necesitan legislaciones que permitan, y obviamente con las propuestas del gobierno, que permitan que esa economía vuelva a dinamizarse y generar los empleos. Si no hay crecimiento económico y no va a haber inversión, no va a haber empleo, y sigue siendo el principal problema. Sí, pero yo veo que, fíjate, los diputados, lamentablemente, y yo siempre lo he dicho, antes la Asamblea era una asamblea, era el foro de discusión de los problemas, pero también se encontraban ahí las discusiones de los problemas del país. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, que los diputados entiendan, los que estemos ahí entendamos que la prioridad tiene que ser contribuir con las políticas que lleve el Ejecutivo, con las políticas que se aprueben de otros órganos del Estado, a que nuestra economía, entre otras cosas, pueda crecer en razón de esa necesidad de mucho empleo que necesitamos. Claro, pero usted no me respondió a mi pregunta, una propuesta concreta de lo que usted quiere llevar a la Asamblea. Porque digo, cómo esté conformada la Asamblea lo vamos a saber después del 5 de mayo. Pero ¿no? Es que la propuesta concreta, vuelvo y te digo, es transformar la Asamblea.
La Asamblea tiene que transformarse a jugar el rol que le compete. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer fundamentalmente como diputado? El servir de fiscalizador de la gestión de quien gobierna y también aprobar lo bueno que manda el gobierno y rechazar lo malo que manda el gobierno. No importa quién esté en el gobierno, es la realidad que uno tiene que pensar en razón del país. Propuestas concretas, hay que primero tener esa conversación con la gente. Yo en el caminar, fuera de los problemas que te digo, ahí por ejemplo, la gente me habla mucho sobre los problemas de la discapacidad. Y la gente, ¿qué política hay para favorecer a las personas con discapacidad? Habla mucho la gente. Hay una población importante en forma de, como sufriendo pues discapacidades, pero no se ha hecho un censo real de cuál es la población realmente y cuál es entonces el alcance de políticas específicas que se necesitan para el tema de la discapacidad. Por ejemplo, de llegar a la Asamblea, ¿usted sería un defensor de que nuevamente se debate el tema de la extinción de dominio? Que eso quedó engavetado y bien guardado. En la extinción de dominio, por ejemplo, en manos de un gobierno como este o en el gobierno de Varela hubiera sido catastrófico para este país. Yo no creo en ese tema. Yo creo que hay suficientes herramientas, porque la extinción de dominio es una herramienta que en malas manos puede hacerle mucho daño al país y lamentablemente nosotros no podemos cogernos el chance de que aquí la extinción de dominio se convierta en otra herramienta más para perseguir a los enemigos políticos o a los enemigos empresariales, como lamentablemente hemos visto cómo se toman en el tema de las leyes. Así que yo en lo personal, yo no creo en ese proyecto de extinción de dominio. Señor Camacho, usted no fue ni es ajeno a la Asamblea, porque en el pasado incluso fue subsecretario de la Asamblea, en un periodo importante, un periodo que muchos dicen que fue cuando se dio esa conversión, en donde una Asamblea, en vez de ser parte de la solución de los problemas, pasó a ser parte del problema mismo. Bueno, eso dicen los adversario de Ricardo Martinelli. Pero sí, porque es que muchos dicen que fue con Ricardo Martinelli que la Asamblea cambió su forma de ser. Los problemas de la Asamblea vienen de antes y vienen producto fundamentalmente en una combinación de dos problemas, ¿no? Los diputados en la Asamblea han dejado de representar realmente a sus partidos y a su población. Pero ¿en qué momento comenzó ese desprestigio de la Asamblea, entonces, según su punto de vista? Usted conoce la política hace mucho tiempo, más de 3 décadas de política. Pasada la invasión y la primera Asamblea, ya comenzó a partir de la segunda Asamblea, posinvasión, ahí comenzó a profundizarse el deterioro de la Asamblea como foro de discusión y análisis de los problemas nacionales. A mí no me gusta personalizar el tema pues yo no vengo aquí a hablar mal de ninguna persona ni de ningún partido. Hay un problema en la sociedad y la Asamblea es parte de ese problema y tú no me puedes endilgar a mí por haber sido secretario de la Asamblea. Los secretarios nada más no se dedican en la Asamblea, fuera de los temas administrativos propios, se dedican a leer proyectos de ley fundamentalmente, a estar verificando las votaciones. Pero el secretario general o el subsecretario, como lo era yo, no participamos, no tenemos voz ni voto en la discusión de los temas, no tenían, pues, ni lo tienen ahora, ni tampoco tienen voz y voto al momento de votar. No, se lo preguntaba porque usted propone cambiar esa percepción de la Asamblea, por eso se lo preguntaba. No, es que no es un tema de percepción, hay una realidad, Álvaro. Atenógenes. La Asamblea, desde hace mucho rato, está caminando de espalda al querer de la población. Y eso, ¿tú cuándo has visto, como antes se veía, que en la Asamblea se inicia y se debata la discusión de un problema antes que surjan los problemas que estamos viendo, como hacía antes? Ahora los gobiernos, todos los Pero nada más le recuerdo que en la época que usted fue subsecretario, comenzó todo este drama de cercar a la Asamblea cada vez que había una toma de posesión de nueva junta directiva. Eso comenzó en esa época, en ese periodo casualmente que usted estaba como secretario en la Asamblea, subsecretario en la Asamblea. Porque, el señor Cheyo Gálvez, presidente de la Asamblea. Mira, en esos momentos comenzó la Asamblea a separarse del pueblo. Estás equivocado porque, te repito, el distanciamiento de la Asamblea, no la Asamblea la institución, sino quienes están dentro de la Asamblea,
con el querer de la gente empezó mucho antes, pero, y te pongo como ejemplo. No, aquí, se lo digo como periodista. Y te lo digo. O sea, comenzaron a poner filtros a partir de esa época, 2011, 2012. Ya no era fácil llegar a la Asamblea a realizar una cobertura. Todavía hoy en día es muy difícil. Te repito. Debe cambiarse eso. Eso viene, ese es como, hay gente que dice, que el transfugismo empezó con, no, la primera migración transfuga de grandes proporciones se dio en anterior En este periodo, a partir de 2009, a partir de 2009, señor Camacho. En el gobierno de doña Mireya Moscoso, cuando el Varela y su grupo crearon los Santamontes, que creo que eran como 12 diputados, se lo llevaron para apoyar a otra candidatura. Esa fue la primera etapa. Esa fue la primera realidad. O sea, mira, nosotros no fuimos un gobierno perfecto, pero lo que yo sí te puedo decir es que en nuestro gobierno este país progresó. Este país la gente tenía empleo, la gente tenía oportunidades, que es lo que nosotros tenemos que crear, ayudar a crear desde la Asamblea, porque fíjate, uno de los absurdos que hay en nuestra legislación, porque hay muchas cosas que hay que transformar. Los diputados no tienen iniciativa legislativa, para ponerte un ejemplo. El diputado tiene que depender de presentar un anteproyecto de ley, a diferencia de otros órganos del Estado, para que la comisión la avale y entonces se convierta en un proyecto de ley. Eso debe cambiar, según su punto de vista. Eso tiene que cambiarse, claro. Como hay muchas cosas que van a requerir, por ejemplo, cambiar legislación para los temas bancarios. Por ponerte un ejemplo. Camacho, una última pregunta. Un tema del problema del banco, abrir una cuenta en este país es como ensillar un gallinazo. Señor Camacho, una última pregunta. Es que debido a la situación jurídica del señor Ricardo Martinelli, se habla mucho de que esa bancada del partido Realizando Metas, que quiere subir a la Asamblea, que quiere ganar esas curules en la Asamblea, pudiese tener como uno de sus primeros objetivos desarrollar y proponer una ley de amnistía para el señor Ricardo Martinelli. ¿Eso es cierto o eso es falso? Mira, lo primero te digo que nuestra labor en la Asamblea no va a girar alrededor de una persona en específico. En ese sentido, claro que si de ser necesario no tendría un problema, pero la realidad es que a Ricardo Martinelli no le interesa una ley de amnistía ni un indulto. Él quiere que se haga un nuevo juicio, un juicio público, sin estas manipulaciones políticas que llevaron a que él estuviera condenado por un delito en donde en la discusión que se dio en la audiencia, lo que quedó demostrado de manera fehaciente y de manera contundente, que todos los fondos que usó Ricardo Martinelli para la compra del medio que se menciona fueron legítimos provenientes de sus cuentas. Entonces, Ricardo Martinelli no quiere una ley de amnistía, Ricardo Martinelli no quiere un indulto, Ricardo Martinelli quiere un nuevo juicio. ¿Un nuevo juicio cuando ya hay una condena, señor Camacho? Bueno, ahí, mira, aquí está el detalle. Hay en ese proceso, hay muchos recursos que no se resolvieron y que tenían que resolverte antes de que la condena... Falta un recurso. Hay varios recursos. Falta un recurso, en todo caso, futuro, una vez la condena está ejecutoriada, y es el recurso de revisión, que en todo caso pudiese tener el camino hacia el nuevo juicio que plantea el señor Ricardo Martinelli. Hay varios recursos pendientes de decisión que tumbarían esa sentencia. Pero claro, vuelvo y te digo, aquí con el apuro de inhabilitar, porque el objetivo de Ricardo Martinelli, del proceso de New Business, no era llevar una investigación sobre un supuesto delito donde no lo hubo. O sea, ustedes todavía no reconocen que la condena del señor Ricardo Martinelli está en firme, porque ya está inhabilitado. O sea, significa que ya está en firme. Mira, yo les recomiendo el artículo que ayer publicó el doctor Italo Antinori sobre ese tema de si la sentencia está en firme, sobre la propia inhabilitación. No, le hablo de un hecho. Vamos a hechos concretos. Ya el Tribunal Electoral lo inhabilitó. Sí, vamos a hechos concretos. La realidad, como tú dices en este momento, antijurídica, pero la realidad es que a Ricardo lo inhabilitaron producto de una sentencia que, según la Corte, la sala penal está en firme. Bueno, usted dijo que el señor Ricardo Martínez no quiere ni amnistía ni indulto. ¿Y salvoconducto? ¿Cómo es? O sea, usted nos dijo ya que el señor Ricardo Martínez no quiere ni amnistía ni indulto. ¿Y salvoconducto? Sí, él se metió en la embajada a buscar la protección que necesitaba para su vida. Por eso. Le van el salvoconducto, ¿qué va a hacer? Sí, tiene que irse. O sea, el salvoconducto sí es una alternativa y una opción en este momento. No, es una alternativa temporal a su situación, pero lo que realmente quiere Ricardo Martinelli es limpiar su nombre y parar la persecución esta absurda que se tiene, que no solamente le está haciendo daño a Ricardo Martinelli, sino le está haciendo daño al país, porque esta inhabilitación de Ricardo Martinelli y todas estas cosas que le quieren hacer
a José Raúl Mulino, lo que está creando es una inestabilidad en este país, donde fíjate, el principal problema de los panameños es el empleo. Para solucionar el problema de empleo se requieren inversiones. ¿Quién va a venir a invertir en un país donde a 40 y tantos días de la elección todavía hay gente tratando de sacar a la fuerza a un candidato y que ya sacó a la fuerza a otro candidato? Camacho, dos cositas rapiditas. Y que intenta sacar a la fuerza a otra candidata. Uno, nadie puede ser enjuiciado 2 veces por un mismo delito. Eso por una parte. Y número 2, si la Corte decidiese inhabilitar, en este caso al señor Mulino, que esa posibilidad existe porque admiten este recurso, ¿tendría RM un plan B? Mira, nuestro plan es llevar a José Raúl Mulino en este momento, que es nuestro candidato, a ganar la presidencia. Ese es nuestro plan, pero te corrijo algo. Tú dices que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Eso debería ser así. Pero Ricardo Martinelli fue 2 veces a 2 juicios donde salieron los 2 absueltos por un mismo supuesto delito. ¿Te recuerdas eso? Lo que pasa es que aquí parte del problema que tenemos en el país es que debido a intereses económicos y a intereses políticos tradicionales, tratan de, precisamente, utilizan las leyes dependiendo de la persona. Aquí hay un procedimiento para Martinelli y todo el resto de su allegado, de su familia, y hay otro procedimiento para el resto de los mortales. Para que exista una democracia de verdad, y eso nosotros tenemos que desde la Asamblea también luchar para que eso ocurra, tiene que las autoridades actuar en razón de lo que dice la ley, no de quién es la persona que se vea afectada o beneficiada por una decisión jurídica. Gracias, señor Camacho, por acompañarnos aquí en la edición matutina de Telemetro Reporte. Lo que pasa es que quedamos hablando con usted de la vocería también del señor Ricardo Martinelli, pero te reitero algo, ¿no? Vino por ser candidato. En la casilla 1 del partido Realizando Metas, y estoy también impulsando la candidatura de mi amigo Justiniani Miguel, que es el número 4. Así que le pido a la gente que en la casilla de Realizando Metas el 5 de mayo, para diputado, marquen un gancho al 1 y un gancho al 4. Gracias, señor Camacho.